No sentí que fuera el día en que mi vida se derrumbaba. No hubo música dramática, ni un nudo en el estómago, ni ese escalofrío en la espalda que la gente siempre describe cuando algo terrible está por suceder. Fue solo un martes cualquiera, de esos que empiezan aburridos y siguen iguales, hasta que de pronto ya no lo son. Si hubiera sabido lo que me esperaba, que para la hora de la cena estaría esposada en mi propio pasillo, con mis padres asintiendo con calma mientras me arrestaban. Quizá al menos habría evitado usar calcetas con agujeros. Pero no lo sabía. No hasta el golpe en la puerta. Fueron 2 toques firmes. Afuera había 2 oficiales. Uno alto, el otro con el cuerpo de un profesor de gimnasia que parecía haber olvidado cómo sonreír. Ambos con uniforme, tranquilos, ensayados. ¿Emma Reynolds?, preguntaron. Mi boca se secó. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque nadie espera que la policía aparezca en tu puerta como si los hubieras pedido del menú. ¿Cómo? Sí, dije, mitad respondiendo, mitad preguntando. Recibimos una denuncia sobre sustancias ilegales en esta dirección, dijo el alto, como si leyera de una tarjeta. Queremos entrar. Detrás de ellos, la calle se veía igual que siempre. El mismo buzón, el mismo árbol, el perro del vecino mirando a través de la cerca. Pero todo parecía inclinarse un poco. Está bien, respondí, haciéndome a un lado. Ni siquiera pensé en decir no. No era culpable. En ese momento creí que se trataba de mi hermana. Caminé tras ellos por el pasillo, todavía confundida, intentando entender qué querían decir con sustancias ilegales. ¿Acaso Jessie había ido demasiado lejos? Entonces vi a mi madre. Estaba en la sala, tranquila, elegante, taza de té en mano, como si esperara visitas y no policías. Oficiales, dijo, dejando la taza con un suave clink. El cuarto de Emma es la tercera puerta a la izquierda. Parpadeé. ¿Qué? ¿Por qué mi cuarto? Mi padre estaba de pie cerca. No se veía sorprendido. Ni siquiera me miraba. Los oficiales no dudaron. Fueron directo a mi habitación, como si ya supieran el camino. Jessie estaba en lo alto de las escaleras, apoyada en la barandilla. Tenía el cabello recogido, sudadera, leggings, teléfono en la mano. No dijo nada, ni siquiera pestañeó. Benny, mi perro viejo, levantó la cabeza cuando entraron. No ladró, solo movió la cola una vez, lento, como sin saber qué tipo de momento era. El oficial alto recorrió la habitación con la mirada. El otro fue a mi cómoda y sin titubear abrió el cajón inferior. Y ahí estaba, una bolsa Ziploc llena de pastillas. Me reí, una carcajada corta, incrédula. Porque ¿qué otra cosa haces cuando la realidad se descarrila? Eso no es mío, dije. Ninguno de los dos reaccionó. Lo habían escuchado antes. Me giré rápido. Mis padres estaban en el pasillo, las manos de mamá unidas como en oración. Papá aún evitaba mis ojos. Díganles, levanté la voz. Ustedes saben que eso no es mío. Uno de los oficiales se volvió hacia ellos. Ustedes dijeron haber visto a su hija con esta bolsa. Mi madre asintió. Suave, demasiado suave. Sí, no sabíamos qué era, pero ha estado distante. Pensamos que era estrés. La escuela, añadió mi padre. Pero pasa mucho tiempo sola, actuando raro. Era como ver la vida de otra persona desmoronarse. Excepto que era la mía, mi cuarto, mi cajón, mi nombre. No pueden hablar en serio, dije. Jessie es la que... Emma, me interrumpió mamá. Voz baja. No empeores las cosas. Me esposaron en el pasillo. Benny se levantó.
Inquieto, gimió. Uno de los oficiales lo apartó con un gesto. Jesse no se movió, solo me miró. Sus ojos me siguieron hasta que crucé la puerta, sin sonrisa, sin remordimiento, vacía, como si yo ya no existiera. No lloré, no en ese momento. Las esposas estaban demasiado apretadas. El aire se sentía extraño. Mi piel también, como si la hubiera dejado atrás, junto a la vida que creía tener. El asiento trasero del coche patrulla era estrecho, la ventana sucia. Al alejarnos, miré a casa encogerse en el espejo retrovisor. No parecía una escena del crimen, parecía hogar. Y eso lo hacía peor. Jesse había puesto las drogas. Mis padres la respaldaron. Y yo los dejé llevarme, como si fuera la vergüenza familiar que por fin querían quitarse de encima. Tal vez lo era. En nuestra casa siempre hubo una hija dorada. Y no era yo. Jessie, 3 años mayor, era todo lo que ellos deseaban. Brillante, segura, fotogénica, impecable. Cuando lloraba en público, recibía dulces. Cuando yo lloraba, me decían que dejara de hacer un espectáculo. Nunca creo que mis padres quisieran hacerme sentir invisible, pero lo lograron. Lo hicieron una y otra vez, tan sutilmente que me tomó años darme cuenta de que no lo estaba imaginando. Cuando Jesse llevó a casa un cuenco torcido de cerámica, le reservaron un estante en la sala. Yo pasé 3 días pintando un cuadro para la feria escolar y terminó en un cajón junto a cupones vencidos. Para su recital de piano, alquilaron sillas y prepararon té helado para los vecinos. Cuando yo actué en una obra, olvidaron ir. Dijeron que pensaron que era solo un ensayo. No eran crueles, solo selectivos con su atención. Yo existía en los momentos de silencio, entre el orgullo por ella y sus actuaciones. Un personaje de fondo, con pasos suaves. Creía que si me portaba perfecto, con buenas notas, cama hecha, sin problemas, algún día me verían. Pero solo me volví más fácil de ignorar. Cuando Jesse cumplió 14, rogó por un perro. Promesas, gráficos, animal de apoyo emocional. Mis padres cedieron. Así llegó Benny, un mestizo nervioso, como un recuerdo mal dibujado de un ter. Jesse lo amó exactamente 3 semanas. Después dijo que olía mal, que era ruidoso, que rayaba el suelo. Mis padres, solemnes, empezaron a llamar a refugios. Incluso dijeron, si nadie lo quiere, habrá que sacrificarlo, como si fuera un electrodoméstico fuera de garantía. Yo tenía 11. Prometí alimentarlo, sacarlo, entrenarlo. No me creyeron, pero tampoco querían lidiar con él. Está bien, pero es tu responsabilidad, dijo mamá. Pero Benny no fue una carga. Fue el primero en elegir quedarme conmigo y no con Jesse. Dormía junto a mis piernas. Ladraba si alguien gritaba. Me seguía de cuarto en cuarto, como si yo fuera su mundo. Sí, quizá me apegué demasiado. Le hablaba más que a las personas, pero Benny escuchaba, y a veces eso bastaba. El único adulto que realmente me veía era mi abuelo. Vivía a 10 cuadras, en una casa amarilla que olía a pan tostado y madera vieja. Cada vez que la casa se ponía tensa, lo cual era frecuente, tomaba la correa de Benny y decía que íbamos a pasear. En realidad, íbamos a casa del abuelo, donde por fin sentía que pertenecía. Él no era como mis padres, no interrumpía, no daba soluciones rápidas. Solo hacía sándwiches de queso y escuchaba mientras yo hablaba de la escuela, de libros,
de cómo Jessie me gritaba por usar su champú. A veces me quedaba en su porche hasta que se encendían las farolas. A veces no quería irme nunca. Hoy tiene más de 90. Sigue lúcido. Llama todos los domingos a las 10. Siempre actúa como si yo fuera alguien que vale la pena cuidar. Cuando Jessie se fue a la universidad, la casa se volvió más silenciosa. No en paz, sino hueca. Mis padres empezaron a escribirle cada hora, como si les faltara un brazo. Un año después, volvió, sin aviso ni explicación. La universidad era tóxica. Fue todo lo que dijo. Cerraba mucho la puerta. Duchas largas. Amigos extraños entrando a horas raras. Algunos chicos que no conocía. Uno usaba gafas de sol dentro de la casa. Otro me llamó hermanita, con un guiño que me hizo querer incendiar todo. Noté el olor bajo su puerta. Las llamadas con voz arrastrada. La forma en que se sobresaltaba si alguien golpeaba fuerte. Pero no pregunté. En nuestra casa, preguntar era exagerar. Creía que me lo imaginaba. Cómo se quedaba cerca de mi cuarto. Humo se detenía y me miraba un segundo de más. Me dije que era paranoia, que estaba proyectando. Y aunque no lo fuera, nadie me habría creído. La noche siguiente me pusieron en una celda de concreto. Paredes grises, un banco demasiado angosto para dormir. Nadie me dijo nada. Sin cargos claros. Sin tiempo. Solo frío. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Horas. Tal vez un día. Cada vez que preguntaba decían, ya veremos. Al final me dejaron salir. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo me devolvieron mis cosas en una bolsa de plástico y me dijeron que tuviera cuidado. Cuando crucé la puerta de la estación, el aire libre se sintió extraño, como si no me perteneciera. Benny estaba esperando en el coche de mi abuelo. Saltó sobre mí, olfateando las marcas de las esposas en mis muñecas. Lloré entonces, hundida en su pelaje áspero, porque al menos alguien parecía feliz de que regresara. El abuelo no preguntó, solo encendió el motor y me llevó a su casa. Me dio una manta, pan tostado y el silencio seguro que necesitaba. No volví a mirar a mis padres igual, ni a Jessie. Sabía lo que habían hecho. Me habían vendido sin pestañear, solo para proteger a la hija brillante. Pasaron semanas antes de que pudiera quedarme sola en mi habitación sin sentir que me vigilaban. El cajón donde habían puesto la bolsa lo dejé vacío. A veces lo abría, lo miraba y lo cerraba otra vez, como si fuera una herida que no debía tocar. Mis padres fingieron que todo volvía a la normalidad. Mi madre me ofrecía té. Mi padre hablaba del clima. Jessie seguía bajando con el teléfono en la mano, como si nunca hubiera pasado nada. Pero yo ya no era la misma. Caminaba con la sensación de que el suelo podía abrirse bajo mis pies en cualquier momento. Tenía sueños donde me esposaban otra vez. Despertaba sudando, con Benny empujando su nariz contra mi brazo, como para recordarme que seguía allí. El abuelo, en cambio, nunca fingió. Una vez me dijo, algunas familias se construyen más con sangre que con amor. Tú tendrás que decidir qué cuenta más para ti. El tiempo pasó, pero la herida seguía abierta. Aprendí a estudiar con la puerta cerrada, a guardar mis cosas en cajas con candado. Aprendí a no hablar demasiado en casa. Benny se volvió aún más mi refugio. Sus paseos eran mis respiros, sus ojos marrones mi certeza de que no estaba completamente sola. Una tarde,
Escuché a mis padres discutir en la cocina, no sobre mí, sino sobre Jessie. Había vuelto a meter amigos, había gastado dinero que no tenía, había rumores. Noté algo nuevo en sus voces, cansancio. Por primera vez entendí que su hija perfecta empezaba a resquebrajarse frente a ellos. No lo celebré, solo sentí una extraña calma, como si al fin vieran lo que yo había visto por años. Esa noche me acosté con Benny a mis pies y pensé en el abuelo, en su casa amarilla y su pan tostado, y decidí, en silencio, que un día mi vida sería mía, no una sombra bajo la de ellos. Con el tiempo, logré entrar a la universidad. No fue lejos, pero bastaba para respirar otro aire. Mi abuelo me ayudó con los papeles, con consejos y con su fe tranquila en mí. Mis padres dijeron, «Qué bien», como quien comenta el clima. Jessie ni siquiera fingió interés. En el dormitorio compartido, aprendí que la vida podía ser ruidosa y aún así segura. Nadie escondía drogas en mis cajones. Nadie esperaba que yo cargara con culpas ajenas. Era extraño, al principio, sentir que nadie me observaba con juicio. Solo era un estudiante más. Benny se quedó con el abuelo. Me costó dejarlo, pero allí estaba cuidado, rodeado de cariño. Cada fin de semana corría hacia mí como si no hubiéramos pasado tiempos separados. Ese amor incondicional fue lo que me sostuvo en los días difíciles. Años después, aún tengo cicatrices indecibles. A veces cuando alguien toca la puerta de mi cuarto sin avisar, mi corazón se acelera como aquella noche en que entraron los policías. Cuando huelo cierto perfume barato, recuerdo a los amigos de Jessie y la náusea vuelve. Pero también tengo fuerza. Aprendí a no pedirle validación a quienes nunca me la darían. Aprendí que la familia no siempre es un lugar seguro y que está bien construir la tuya propia. Aunque empieces con nada. El abuelo todavía me llama cada domingo. Benny, ya viejo y con el hocico blanco, duerme más de lo que corre. Yo lo abrazo con la misma gratitud de siempre. Él fue mi primera prueba de que el amor real existe, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Y aunque mis padres sigan mirando a Jessie como si fuera su sol, yo ya no necesito esa luz. He aprendido a brillar sola. Con los años, comprendí que lo que me hicieron no fue un simple error, fue una traición. No hay otra palabra. Ellos eligieron proteger la imagen de una hija sobre la inocencia de la otra. Y eso no se olvida. A veces me pregunto si en el fondo sabían lo que estaban haciendo, si alguna noche se despiertan con un poco de culpa, pero nunca lo sabré. Ellos actúan como si nada hubiera pasado, como si aquella celda de concreto solo hubiera existido en mi imaginación. Yo, en cambio, llevo ese recuerdo en la piel, no para sufrirlo cada día, sino como una marca que me recuerda quién soy. Alguien que sobrevivió a la indiferencia de sus padres. Alguien que aprendió a confiar en su propio valor. Ahora vivo mi vida con calma. No perfecta, no brillante, pero mía. Me rodeo de personas que me escuchan, que me ven de verdad. Cada vez que río con un amigo, cada vez que tomo un café sin sentir que tengo que ganarme el derecho a existir, siento que estoy reconstruyendo lo que me arrebataron. Mi abuelo, mi perro y mi propia resiliencia fueron el puente hacia esa libertad. Y aunque mi familia nunca cambie, yo sí cambié, porque al final entendí algo. No soy la sombra de mi hermana, ni el error de mis padres. Soy la prueba de que incluso desde la traición más cruel puede nacer una vida nueva, y esa vida es mía.